En esta conferencia de seguridad en Múnich, parece que cada uno de los asistentes, a través de sus discursos, hicieron mostrar el camino para la finalización de este conflicto, cada uno con su tema, con sus propuestas. Allá estuvo, por ejemplo, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien hizo un comentario que, no sé, a mí me parece que es de importante anotar en este corto video, sobre el tema de que ella culpa a Rusia de haber cometido crímenes contra la humanidad. He estado investigando y hay una comisión en las Naciones Unidas encargada de este tema que hasta el día de hoy no ha decretado o no ha encontrado que Rusia sea culpable de crímenes contra la humanidad. Lo que sí encontré en esta investigación fue algo sobre el asunto de la cárcel de Abu Ghraib, esta cárcel de Abu Ghraib, donde fueron torturados prisioneros. Imágenes que no puedo mostrar hoy porque, por obvias razones, en la que los prisioneros fueron violados, torturados, escarmentados de una forma atroz. Y encontré como el senador Edward Kennedy estuvo llamando a los militares encargados a que explicasen qué había ocurrido en esta cárcel, a justificar, a mostrar pruebas, a encontrar responsables. Y a pesar de esta investigación interna en los Estados Unidos, tampoco he encontrado documentos de parte de las Naciones Unidas donde culpen directamente a los Estados Unidos. Pero la vicepresidenta está muy interesada en que se culpe a Rusia, se lleva al banquillo al presidente de la federación y a sus funcionarios. Mientras, por ejemplo, la señora Kamala Harris tampoco hizo comentario sobre lo que ocurrió en el 2014 allá en Odessa, en esta casa de los sindicatos. ¿Saben ustedes cuántas personas murieron y de qué forma murieron? Con bombas Molotov y no les permitieron salir de este edificio. ¿O saben ustedes qué ocurrió? ¿O de pronto esto le interesa a la vicepresidenta presidenta de los Estados Unidos? ¿Cuántas personas murieron a raíz del tema de Euromaidán? De estos dineros enviados por los Estados Unidos para lograr ese golpe de Estado contra el presidente prorruso Yanukovych. Pero hoy en día lo que más le importa a ciertos líderes del mundo, como a Sunak del Reino Unido, que dice que sí está de acuerdo con enviar aviones de combate siempre y cuando los demás países estén de acuerdo, como Kuleva, ministro ucraniano, que hace un comentario diciendo que aquellos países que se consideren neutrales deben ser considerados amigos de Rusia, enemigos de Ucrania. Menos mal que hay líderes como Orbán de Hungría, que considera que la OTAN y los Estados Unidos son los que están llevando a esta guerra a un gran escalamiento. Pero sí, también ocurrió otro fenómeno interesante, como el caso de los discursos de el presidente Macron y Scholz, el canciller alemán, en el que ocurrió algo que de pronto quedó desapercibido. Cuando Scholz hizo su discurso, no estaba presente Macron. Cuando ingresó Macron al salón, aunque se estrecharon la mano, Scholz salió. No se escucharon sus discursos porque hay gran diferencia entre ambas posiciones. El presidente Macron inclusive ofrece su arsenal nuclear contra Rusia. El presidente Macron culpa a Alemania de estar comprando equipos en Estados Unidos y en otros países, el no estar fabricando los mismos en territorio alemán, porque Macron es un hombre que considera que todo lo que se mande a Ucrania en armamento debe ser fabricado
en Europa. Pero yo pregunto, ¿en cuántos años está Europa en capacidad de enviar equipos bélicos a territorio ucraniano? Haciendo un paréntesis, en el territorio de Kharkiv, más exactamente en Parashivka, los rusos tomaron control, como también ayer tomaron control de una localidad en Bakhmut. En Bakhmut se llama Parashivka y el lugar donde tomaron control en Kharkiv se llama Rianivka. Los rusos continúan en estos combates casi que metro a metro, continúan actuando en territorio ucraniano. Pero sin embargo, desde la distancia han aparecido otros personajes que sin estar uniformados como militares empiezan a mostrar a futuro cercano cuál va a ser el movimiento de esta, llamémosla guerra, como por ejemplo Kevin McCarthy, quien es el presidente de la Cámara de Representantes, quien ha expresado que Estados Unidos ya no está en capacidad de girar cheques en blanco para Ucrania, no solamente porque parte de este dinero está desapareciendo y parte de estos equipos terminan en el mercado negro, sino porque él ya no le ve sentido a una guerra en la que Estados Unidos no tiene nada que ver, porque la posición de algunos republicanos hoy en día en los Estados Unidos es que esta es una guerra de Europa en la que Estados Unidos se metió y Estados Unidos se metió de tal forma o ingresó de tal forma a esta contienda que se convirtió en el principal benefactor de Ucrania. Junto con Europa han enviado aproximadamente 150.000 millones de dólares. Es un riesgo para Rusia que Occidente gane en Ucrania. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el tema de las sanciones? Porque si gana Ucrania o gana el Occidente, las sanciones contra Rusia van a continuar y podrían escalar aún más. Se perdería para Rusia el control de Crimea, donde están sus bases navales de gran importancia como la de Sebastopol, el acceso al Mar Negro, al Mar de Azov, tantas otras cosas que perdería Rusia aún en el evento en que Rusia aguante hasta la última hora, hasta el último minuto para hacer uso de armas nucleares. Le tocaría más fácil a Francia dar inicio a este escalamiento táctico nuclear, porque de la forma como habló Macron con esa propiedad, como uno de los países en Europa con arsenal más grande nuclear, enfrentándose a un gigante nuclear como es Rusia. Lo que se está viendo ya de una forma directa es cómo esta llegada de estos líderes a Múnich se ha convertido esta llegada como un pequeño tsunami en la que se creyó que de un momento a otro podrían todos estos pensadores militares, amigos y adversarios, llegar a un acuerdo, sin tener en cuenta, por ejemplo, que en Alemania, mientras está presentando este evento, han salido miles de alemanes a protestar por esta conferencia de seguridad, porque no ven realmente de parte de Occidente un argumento en el que se pueda convencer a la audiencia de que Rusia es un país agresor, en que Rusia es un país que ha tomado control de la soberanía de un país vecino, puesto que se ha hecho caso omiso al pasado, a la historia del por qué Rusia ingresó a territorio ucraniano. Con toda seguridad, la Federación Rusa no va a entregar sus territorios anexados. Con toda seguridad, Zelensky no va a aceptar, solamente va a aceptar que le devuelvan hasta el último centímetro cuadrado de su territorio. ¿Qué vemos a futuro cercano? Un incremento en el envío de armas a Ucrania, porque la posición de Occidente es que mientras haya envío de armas, hay la posibilidad de agachar al presidente Putin, porque Putin nunca podrá arrodillar a Ucrania.
Ese es el planteamiento, porque si dejan ganar a Putin, las regiones anexadas, dice Occidente, él va a querer más. Y yo me pregunto, si Occidente deja de enviar armas a Ucrania, hago esta pregunta, ¿será que Rusia va a continuar tomando control de más territorio por encima de las regiones anexadas? Esto solo sabríamos la respuesta si realmente Occidente cesara de enviar armas a Ucrania. Pero Occidente dice que está enviando armas a Ucrania porque quiere proteger la democracia, porque no puede permitir que un país como Rusia haga lo que está haciendo, porque luego otros países tratarían de hacer lo mismo. Hay miles de argumentos a favor de la continuidad de la fabricación de estas armas bélicas, porque yo no he visto en las calles de Polonia o de los Estados Unidos empleados de empresas fabricantes de armas que estén saliendo con pancartas a decir no a la guerra. Como hay un movimiento que hoy escuché por uno de los canales, hay un movimiento de no a la guerra que tiene, creo que el 19 de este mes, están convocados a salir a la calle en los Estados Unidos, ya no solamente en Alemania, en Estados Unidos, en otros países, puesto que se está viendo tanta incongruencia, puesto que ya la gente está entendiendo que esto que ocurrió en el 2014, promovido por Occidente y por los Estados Unidos, generó lo que estamos viendo. Miren, en el año 1991, cuando James Baker, secretario de Estado de los Estados Unidos, le prometió al presidente Gorbachev de la Unión Soviética de que no iban a extenderse hacia el oriente, eso fue incumplido. 2008, el presidente George W. Bush insistió en que Georgia y Ucrania ingresasen a la OTAN, y esto continuó. Miren, hasta el año 2021, diciembre, Rusia, perdón, estaba enviando comunicados al gobierno de los Estados Unidos insistiendo en el tema de que Ucrania no se convirtiese en un país miembro de la OTAN. Y ustedes saben cuál fue la respuesta. Y no solo Putin ingresó a Ucrania por la respuesta de los Estados Unidos, sino porque las repúblicas de Donetsk y Lugansk rogaban a Rusia que les ayudasen, puesto que estaban siendo bombardeadas por las fuerzas de Zelensky. Amigos del canal, me despido. Muchas gracias por participar. No se les olvide suscribirse y hundir